La IA no solo ejecuta tareas cognitivas, sino que también aprende y toma decisiones complejas, ofreciendo un sinfín de posibilidades para la innovación y la eficiencia. Si leemos el informe de Microsoft, el World Trade Index, dice que la IA está transformando el trabajo, liberando a los empleados de tareas mundanas, enfocarse en actividades de mayor valor. Sin embargo, este mismo informe lo que dice es que señala que la deuda digital todavía es un tema a resolver, ¿no? Subrayando la importancia de desarrollar habilidades en IA para optimizar la gestión del tiempo y fomentar la creatividad. Bueno, es un poco como contexto y sin más preámbulos, antes de lanzarle las preguntas a Mónica y a Víctor, me gustaría dejar dos preguntas para la audiencia, para que luego nos vayan reflexionando. Una es, ¿qué preguntas tenéis sobre la integración de la inteligencia artificial en vuestros entornos laborales o a qué desafíos os estáis enfrentando en este nuevo paisaje tecnológico? Y otra, ¿qué os parece, o si os parece que la IA tiene más impacto en el quali o en el quanti o en ambos igual o de forma diferente? Y ahora sí. Esta segunda pregunta es interesante. Ya. La vamos a dejar para el final, porque seguramente... Para el final. Vale, y con esto me gustaría lanzaros la pregunta, un poco la idea de, frente a esta rápida evolución tecnológica y la adopción de la IA, ¿cuáles son las habilidades que consideráis cruciales para que los investigadores de mercado se adapten eficientemente en este nuevo entorno? Pero no solo eso, sino cómo hacer para mantenerse igual de relevantes o más relevantes aún, y también cómo liderar estos campos. No es fácil la pregunta. ¿Empiezo yo? Venga. Empiezas tú. Venga, bien. Voy a seguir un poco tu lógica. Todo esto empezó hace un año. Yo empecé hace un millón y medio de años. En este caso era hace 1,5 millones de años, ¿no? Esto empezó hace prácticamente un año, ¿no? Y ya comentábamos hace un momento, ¿no? Prácticamente ya tenemos fatiga de tanto hablar acerca de la inteligencia artificial. Y esto sucede igual de un año, igual 1 año y medio, 2 años, ¿no? Pero hace muy poquito tiempo. Si pensamos un poco en clave de nuestra industria, el tiempo que le llevó, por ejemplo, de las últimas grandes transformaciones, ¿no? El tiempo que le llevó a la industria asumir ciertas innovaciones tecnológicas como las encuestas online, ¿no? Aquí tenemos un experto que es Luis, ¿no? Que lleva mucho tiempo en el ámbito de las encuestas. No sé cuánto le llevó a los clientes a asumir esta innovación y a incorporarse, digamos, en el portfolio de las soluciones habituales de investigación. 10, 15 años, ¿no? Aproximadamente, desde que surgieron las primeras plataformas de paneles de opinión hasta que se consolidó como un hecho, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en social listening, que es un campo en el que yo me he dedicado los últimos años, recuerdo haber estado en esta misma sala hace aproximadamente un año presentando qué era esto del social listening, cuando algunos ya nos dedicamos a esto desde hace 10 años. Quiere decir que otros 10 años aproximadamente había tomado, ¿no?, que una innovación dentro del campo de la investigación se convirtiera en moneda de cambio, ¿no? En el caso de la incorporación de la inteligencia artificial, un año. Bueno, es maravilloso, ¿no? Porque nos permite hablar hoy, mañana y pasado. Por eso, respondiendo a tu pregunta, es ¿qué necesita un profesional? Pues la respuesta hay que enmarcarla. Hoy, un profesional, hoy. Mañana, lo comentábamos también, ¿no? La velocidad a la que evoluciona mañana no lo sabemos, porque mañana seguramente alguien se despierta o nos despierta con una nueva innovación y dice, mira, todo aquello que ustedes pensaban que debían prepararse para, ya no pierdan el tiempo, ¿no? Porque lo hemos superado y ahora, pues no sé, competencias básicas, lo veremos después cuando hablemos del programa de formación que ha preparado la asociación, ¿no? Competencias básicas como la programación, que ya no necesitas saber como antes, igual dentro de un mes, no lo sé, ni siquiera necesitas saber nada en absoluto, ¿no? Un poco, la cuestión no es, ahora mismo puede ser un poco utópico incluso innecesario, intentar formarse en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial por este dinamismo con el que se mueve, ¿no? Pero yo creo que así como no tenemos, para no sufrir demasiada ansiedad, que estar pendiente continuamente
en qué es lo que necesitamos. Yo creo que los fundamentos, la base, entender un poco bien conceptos, ¿no? Entender de dónde viene esto, para tratar de entender hacia dónde se va a mover esto, es básico. Y eso ahora mismo pues, implica, en mi opinión, conocer un poco conceptos básicos de inteligencia artificial, de machine learning, de cómo se crean los modelos, ¿de acuerdo? Seguramente para poder innovar dentro de este campo, pues a nivel de competencias profesionales tienes que tener ciertos conocimientos de programación, tienes que conocer la oferta de modelos que existen a nivel open source para saber cómo puedes jugar con ellos. Es decir, hay una serie de competencias en las que los profesionales de investigación debemos reciclarnos, pero hoy, ¿de acuerdo? Hoy, mañana ya veremos. Mónica, pues sí, totalmente de acuerdo. Difiere un pelín, por cierto, ya empezamos, en lo cercana que parece el desarrollo de la inteligencia artificial, porque es cierto que inteligencia artificial, no la generativa, sí que hemos empezado y la tenemos integrada, bueno, quien no tiene un altavoz en casa, Sí. que ya ha empezado a tirar de inteligencia artificial hace años, ¿no? Pero es verdad que en el último año ha sido este boom, ¿En casa qué? un altavoz inteligente, por ejemplo. Se tenía un ataúd. Por Dios. Casa. Vaya manera de empezar. Ya está. Y bueno, el salto parece, ¿no?, que es con la IA generativa, la que tiene que ver más con, y la que más susto, más preocupación nos ha generado, porque parece que ha ido, ¿no?, que decía Harari, hackeando nuestro propio sistema operativo, que es el procesamiento que tenemos los humanos. ¿Qué pasa cuando hablamos de inteligencia artificial en este sector? Es verdad que ciertamente somos un grupo, pues, en lo que nos vamos a engañar. Y hemos estado haciendo las cosas desde hace mucho tiempo de la misma manera. Parece que la inteligencia artificial viene a romper un poquito, hay una forma de Qualtrics, que sí que confirma, ¿no?, que lo que es la investigación de mercado sí parece que todos tenemos claro que tenemos que reciclarnos y que tenemos que empezar bueno, pues a ese formato de microlearning que justo precisamente estabas comentando, es tremendamente necesario. Entonces, bueno, hay esperanza, ¿no? Sabemos que tenemos que empezar a cambiar lo que hacemos, porque hay maneras de hacerlo, en algunos casos, porque no en todo, porque la sustitución de los humanos no la veo de momento, y a lo mejor dentro de 10 minutos digo lo contrario, depende de lo que se publique, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que tener ciertos cambios en nuestras habilidades, en lo que son las competencias, las soft skills, las que están más basadas en nosotros mismos, porque el propio uso de herramientas como por ejemplo ChatGPT o cualquiera de los lenguajes, hay que empezar a preguntar de otra manera, hay que empezar a generar mayor capacidad creativa, hay que empezar a tener muchísima más capacidad crítica contra lo que te está diciendo, porque tiende a mentir, es un perfecto mentiroso en algunos casos, ¿no? Su nivel de alucinación lo hace tan creíble y tan justificable que te parece que te está diciendo la verdad, cuando en realidad lo que está haciendo es un poco inventar. Y eso es lo que sería, ¿no?, yo creo, lo que es intrínseco de la propia persona. Y luego, claro, la fase de investigación es muy amplia. Podemos estar trabajando solo en una parte, solo en un campo concreto, no tocar todo. Entonces, claro, dependiendo de lo que queramos cada uno, pues yo recomendaría, ¿no?, tienes una visión entera de lo que la IA puede aportarte y hacer, y a partir de ahí empiezas a decidir dónde quieres empezar a formarte. Y sí lo haría en ese formato de learning para empezar a averiguar qué es lo que me vale, qué me puede solucionar tareas, qué me puede ayudar en el análisis o con qué puedo empezar a ser un poquito más eficiente, ¿no? O al menos, en el data no mueres, el data está construyéndose las 24 horas del día, pues qué puede hacer por mí cuando yo quiero descansar o marcharme o encontrarme cosas hechas de una manera mágica. Y en ese sentido, si hablamos de aprendizaje automático, pues en la parte de Machine Learning estamos hablando de cuando, por ejemplo, queremos que las cosas estén organizadas, que los procesos funcionen, que los patrones empiecen a funcionar, pues a lo mejor esa es la parte en la que tenemos que empezar a formarnos. Si lo queremos hacer sobre el aprendizaje profundo, el deep learning, ¿no?, que comentan, que estamos ya con las redes neuronales, que quizás son las que más se parecen al aprendizaje o la forma de procesamiento humano, nos va a dar mayor habilidad en toda la capa productiva y en toda la parte de desarrollo de tendencias y de consumidor. ¿Qué tenemos que tener? Pues una visión siempre sobre la ética, ¿no?, que es uno de los grandes problemas o planteamientos que nos preocupan en temas de regulación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿No? ¿Cómo combatir esos sesgos?
Y Antes de pasar a esos temas, que yo creo que eso es requiere como un capitulín aparte, tenía dos preguntas paralelas para vosotros. Una para Mónica, a ti, es desde tu perspectiva en grandes empresas, ¿cuáles son los desafíos específicos y las oportunidades que la IA presenta en la investigación del mercado? Y a ti te iba a preguntar un poco, pensando en las pequeñas y medianas, en las pequeñas empresas o autónomos, ¿cuáles son las herramientas de la IA más accesibles y cómo pueden estas ayudar a superar las limitaciones de presupuesto o recursos? Y luego hablamos de... pues, a ver, cuando trabajas en una gran empresa, parece que los motores se mueven más lentos, las tomas de decisiones se complican, se ralentiza aparentemente todo, pero bueno, es verdad que cuentas con muchísimo más apoyo. En general, la investigación de mercado suele estar a lo mejor también más repartida, no está consolidada en un mismo departamento. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas, pues, que te puedes permitir el fallo, puedes hacer el aprendizaje continuo, empezar a desarrollar proyectos que bueno, pues, te puedan dar resultados en un breve espacio de tiempo sin forzarlo mucho y sin crear problemas, digamos, de una manera rápida y ágil. Pero bueno, también tiene esa parte de equipos que todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere aprender y eso a veces ralentiza y hace que las cosas vayan un poquito más. En las empresas ahora mismo, yo digo, estamos todos en la fase del FOMO, ¿no? De descubrimiento. Madre mía, todo esto está por aquí y ahora qué hago yo con todo esto. Debería estar haciéndolo, pero ¿qué es lo que hago, no? Y mientras estás en esa incertidumbre, estás trabajando en cómo voy a yo conseguir un retorno de la inversión o un ROI con todo esto, que no lo voy a ver ni a muy, muy corto plazo ni a medio, y quizás lo que estoy haciendo probablemente no sirva, por lo que una parte de lo que estoy destinando a investigación probablemente se pierda. Oye, puedo preguntar también, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los frenos internos, ¿no? Contra los que alguien debe luchar cuando una organización media o grande quiere implantar algún tipo de programa para el desarrollo o la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la compañía? Por ejemplo, multinacionales, ¿no? El primer freno yo creo que es no tener un código ético, porque no sabes en qué te estás moviendo. No sabes dónde puede funcionar la ética y dónde la inteligencia artificial y dónde no. Y eso puede suponer un problema a nivel de empresa, porque algo que tú puedes considerar que puede ser perfectamente válido, a lo mejor no lo está siendo. Muchas veces estás compitiendo contra otras áreas que están haciendo proyectos. En el momento de la inteligencia artificial todo el mundo tenía una idea, todo el mundo quería hacer algo y había que valorar si eso podía tener a medio plazo o a corto plazo cierto retorno. Y luego tienes mucha gente que quiere aprender, por lo que todo el mundo tiende a tirarse y a veces no es el estado óptimo porque tienes que reducir el número de personas que participan en los proyectos porque ese exceso de ansia pues a lo mejor consigue paralizarlos. Y también te digo, la falta de conocimiento da mucho miedo. Al final, el que diga que sabe de todo esto, yo creo que no debe volver hacia atrás un poco y pensar un poco. Entonces, pero creo que eso pasa en cualquier momento y en cualquier sitio, ¿no? Yo entiendo que vosotros también, desde la perspectiva de pequeña o mediana empresa, estáis en los mismos riesgos. Yo tengo una opinión, con un punto de vista seguramente sea cuestionable y seguramente sea erróneo. Yo creo que la inteligencia artificial, en la medida en que ofrece soluciones, herramientas muy potentes en manos de prácticamente cualquiera con los conocimientos, cualquiera con los conocimientos, que los requerimientos a nivel de infraestructura computacionales se han democratizado también enormemente. Esto es un factor, creo, de competitividad para las pequeñas empresas, para las pymes, que en este caso creo que puede beneficiar a las pequeñas empresas frente a las grandes. No, las grandes pueden hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero diferenciar entre pequeño y grande dentro del campo de inteligencia artificial, ahora creo, hablando de nuestro sector, no del gran, digamos, de donde está la lucha por el desarrollo de inteligencia artificial de las grandes tecnológicas, sino en nuestro sector de la investigación, ¿no?
creo que puede hacer homogeneizar un poco la oferta. ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que es un poco la unión de lo que estáis diciendo, ¿no? Las grandes empresas tardan más en adoptar por miles de cosas y por miles de procesos, y las más pequeñas o startups tienen la capacidad de actuar más rápido, incluso con lo que vamos a hablar luego, también teniendo en cuenta todos los temas de privacidad, confidencialidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego interesante porque antes no pasaba esto, ¿no? O sea, Claro. o la discusión estaba en otros espacios, ¿no? Ahora también la tecnología se ha democratizado de tal manera que una pequeña empresa perfectamente puede ofrecer soluciones tecnológicas, incluso adentrarse de una forma mucho más fluida y flexible, ¿no? Sí, a ver, el acceso, por ejemplo, a la tecnología en una gran corporación, tú tienes un sistema, una integración tecnológica, todo lo que viene de fuera tiene que casar con eso. Todo tiene que poder entrelazarse y todo tiene que funcionar y tiene que trabajar sobre el partner con el que la empresa se ha casado. Y eso, en muchos casos, supone un problema. Una traba. Porque ves tecnologías que quizás pueden empezar a funcionar y de una manera rápida, pero no son consistentes con el desarrollo o el ecosistema tecnológico que tú tienes internamente. Y eso te hace tener que dejar de lado un montón de oportunidades que a lo mejor podrías trabajar con ellas y de una manera mucho más rápida. Luego las implementaciones y las iteraciones se vuelven muchísimo más lentas, los contratos, toda la parte jurídica y bueno, pues todo se ralentiza un poco más. Pero es verdad que puedes permitírtelo porque tienes el paraguas de la propia compañía debajo que te permite ir más despacio. O sea, ganamos las pequeñas. Pero sí, porque está en tu market, en lo que es poder salir al mercado y poder ser resolutivo, a veces es demasiado lento. Y cuando sacarás algo estupendo y perfecto, pero que has tardado demasiado. Y en momentos de la inteligencia artificial, o sea, como no vayas como el correcaminos, no llegas. Yo quería que habláramos un poquito, porque creo que es importante tanto para las grandes como para las pequeñas, y más nosotros que hemos estado hablando sobre esos temas estos días pasados, considerando los riesgos de sesgos, de privacidad y necesidad de mantener la integridad en los estudios. ¿Cómo pueden los investigadores de mercado mitigar estos desafíos al utilizar la IA? Ese es un melón, el tema de los sesgos. Human in the loop, ¿no? Que llaman. Bueno, al final es alguien que supervise, ¿no? Que incluso desde el punto de vista legal va a ser necesario, ¿no? Garantizar que esos sesgos al menos son conocidos, ¿no? Son o no conocidos todos, pero sí conocidos que pueden suceder, que creo que esto ya es un avance bastante importante, ¿no? La conciencia, ¿no? De que pueden incorporar una serie de sesgos y siempre supervisar, al final, siempre supervisar ese trabajo, que haya en los procesos de trabajo incorporado algún tipo de supervisión humana, ¿no? Algún tipo o mucho tipo, ¿no? Sí, mucho tipo, porque mira lo que le ha ocurrido a Google también. Parece que es un gigante, ¿no? Que todo lo hace perfecto y está probando exactamente igual que cualquiera de nosotros. Al final, o sea, yo sí que creo en una IA muy supervisada, porque esos sesgos van a ocurrir. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo que hay que hacer es controlarlos porque sabemos que se van a producir. Pero creo que es inevitable. Porque además la IA no hace nada por sí misma, ahora mismo, a día de hoy y hasta ahora. 6:25. La IA trabaja sobre el procesamiento de lo que tú le estás dando, de todo el contenido, y de hecho por eso hay grandes acuerdos, y están trabajando con grandes acuerdos en temas de contenidos para poder incorporar una base documental por debajo sobre la que pueda trabajar la IA. La IA a día de hoy por sí misma no es capaz de pensar y devolverte algo que haya razonado. Eso es algo que sí podemos hacer nosotros y nos hace distintos. Con lo que, si la IA trabaja con sesgos, hemos sido nosotros los culpables de que eso se esté produciendo. Sí. Y a veces también en cómo se entrenan los modelos, ¿no? Si la información con la que se entrenan los modelos está sesgada, es como una encuesta, ¿no? En una encuesta al final, si la muestra no está bien diseñada, pues puede tener el sesgo,
¿no? De hacia donde tú hayas dado más peso, por ejemplo, a un segmento de población o a un segmento sociológicamente distinto, ¿no? Te puede dar Pero no solo eso, porque si tú utilizas la IA, no eres un experto, no eres un investigador, no eres un experto en tu tema y utilizas la IA porque ya puedes hacer tantas cosas con la IA, ¿tienes criterio para analizar de repente si está alucinando o no está alucinando la IA? ¿O te está contando una película de terror tan bien contada que como no eres un experto no tienes criterio? Entonces, yo creo que es un poco el tema que tenemos que abordar, ¿no? Hasta que, ¿cómo es el peso de nuestra expertise cuando utilizamos la IA en el mundo de la investigación de mercados, ¿no? Va con la transparencia un poco, yo creo, y yo creo que casi todos los grandes jugadores esto lo tienen bastante claro. Es decir, todos están apostando porque al menos cuando se provee información generada mediante IA esté etiquetada, ¿no? Y el usuario, quien lo lea, sepa que esto procede de un modelo que puede contener sesgos, ¿no? A ver, yo veo riesgos, pero no sé si veo muchos más riesgos que frente a las múltiples posibilidades de manipulación a las que estamos expuestos y de sesgos por otros lados, ¿no? Por ejemplo, a través de los medios de comunicación, fake news, o que lo vamos a ver ahora mucho más acrecentado con los deepfake, ¿no? Y todo esto estaba ya, ¿no? Estaba ya y supone un problema. La IA quizá viene a ser un problema adicional, pero no ha surgido el problema con la IA, ¿no? Yo creo que la diferencia es que ahora parece como incontrolable, ¿no? Porque lo que ahora llamamos sesgos podía ser antes un fallo en un modelo, la propia alimentación del modelo. Un modelo, no tengo 2 años, no tengo estacionalidades, no es lo mismo, ¿vale? No lo estoy comparando, pero en el fondo estabas trabajando con datos que no eran del todo correctos. Luego lo que estaba devolviendo también era incorrecto, pero ahí está la pericia del investigador porque eres capaz de darte cuenta. La diferencia aquí, estoy de acuerdo contigo, es que con esto no sé si somos capaces de darnos cuenta. O sea, está tan bien, lo devuelve de una manera tan justificada que bueno, que va a costar bastante. Va a reproducir nuestros sesgos. Pero ahí está nuestra pericia y nuestra capacidad. Sí, habrá quien no la tenga, evidentemente, ¿no? y acabe siendo víctimas también de estos sesgos. Hace muy poco, una anécdota, justamente una marca de belleza, hicimos un estudio para saber la presencia de la diversidad racial en Instagram de las marcas de belleza, los modelos que presentaban. Y el resultado, claramente, que todas las marcas globales de belleza, bueno, pues había un sesgo hacia el perfil blanca, caucásica, modelo rubia, guapa, todavía hoy, ¿vale? A pesar de los intentos de diversidad, ¿no? Y la clienta se enfadaba y decía, esto tenemos que hablar con Instagram, porque no puede ser que promuevan, que tengan más éxito este tipo de modelos y tal. Le dije, no es Instagram, es la propia gente la que le da like, no es Instagram que le esté mostrando, ¿no? Son sesgos que tiene la gente, que le dan un like a una mujer blanca y no se lo dan a lo mejor a una mujer asiática, en Estados Unidos, me refiero, o en algunos países de Europa. En España sería mucho más desequilibrado seguramente aún, ¿no? Pero es decir, el sesgo no está en el algoritmo, no está en la inteligencia artificial que está detrás de ese algoritmo a la hora de proveer el contenido, sino en quien hace like. Y estos son los sesgos humanos, ¿no? En ese sentido sí, pero por ejemplo, yo el otro día estaba jugando con Midjourney, le hago un prompt y bueno, como seguramente era algo raro lo que le pedí, hizo cualquier cosa. Preciosa, por supuesto, vamos, preciosa, pero me hizo cualquier cosa. Entonces, imagínate que ese prompt lo hace alguien que no sabe lo que está pidiendo. ¿Cómo discrimina? Yo creo que ahí el punto está que nosotros, como investigadores, somos los que tenemos que tener el criterio humano. Vale, muy bien, la guía te puede ayudar a hacer la estructura de una guía, pero la realidad es que cuando tú vas a hacer la entrevista en profundidad, estás escuchando lo que el otro dice, lo que no dice, que sus expresiones y estás trabajando con esa información para quizás repreguntarle de una manera o de otra manera. Es decir, que yo creo que el miedo que podemos tener, y que no lo decimos en voz alta, es uy, que hagan investigación de mercado por nosotros porque la IA te puede hacer todo. No es verdad.
que lo prueben, que no es cierto, ¿no? Porque tenemos plataformas maravillosas que todo el mundo puede alquilar y los clientes no se hacen sus propios estudios, al menos en Quali. ¿Por qué? Han abierto el melón. Sí, Claro. ha hecho la pregunta. Claro, porque ya nos queda Ha contestado. 5... Pero Entonces, la guía en la parte quali, ¿qué ocurre con ella? bueno, yo creo que nos ha ayudado un montón a automatizar procesos, es decir, que a nadie, bueno, por lo menos a mí no se me ocurre, desgraciadamente, y lo siento, mandar a transcribir un grupo o una entrevista. Incluso en las plataformas, miles de plataformas que hay diferentes, donde pides a la gente que suban vídeos, te transforma el vídeo en texto, puedes analizar, facilita la vida para que la información la tengas mucho más rápida. Pero en el Quali hay un tema y es que nosotros no solo analizamos el texto, no hacemos análisis de texto, hacemos análisis del discurso, incluso cuando y manejamos la información de, me ha respondido de esta manera, pero en este vídeo me cuenta otra cosa. Por supuesto, podrías iterar y preguntarle a la IA, pero a veces cuando te sientas y pones los codos y estás pensando, realmente estás analizando, estás interpretando. Por supuesto, la IA te sirve para un montón de cosas, para decir, oye, y mencionaron la marca, como hablábamos el otro día, la marca X, por curiosidad, o cuántas veces se mencionó no sé qué, no sé cuántos. O sea, te facilita la vida, pero te puede hacer un resumen y tú lo puedes poner en un PowerPoint fenomenal, pero eso no es análisis. Podrá serlo, o sea, análisis de patrones, el estar viendo tu comportamiento. Claro. Podrá hacerlo, podrá. Claro, pero... Y te ayudará. Pero te ayuda. ¿Tú quieres que te ayude en eso o quieres que te ayude en el análisis de la capa? Bueno, yo quiero que me facilite la vida para tener las transcripciones, para tener la información, para poder analizar, interpretar y entender los porqués, porque la IA, o sea, igual que cuando tú trabajas con la IA, iteras y le preguntas lo mismo haces cuando haces una entrevista, pero la diferencia es que cuando tú haces una entrevista, estás mirando cómo me está mirando, por supuesto que con nuestros errores humanos y con nuestros sesgos. Es decir, ¿cómo le puedes poner? Porque haces un estudio no con 1000 entrevistas en profundidad, haces un estudio con 15, 20 como mucho. Pero, y no haces más, no porque no tengas dinero, sino porque no es necesario, porque no estás buscando un dato estadístico, ¿no? Sino estás intentando comprender algo posiblemente para poder hacer un cuanti después. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que con el estado actual de la gran inmensa mayoría de los modelos largos de lenguaje y de la IA generativa, a la hora de pedirle ciertas cosas avanzadas, es probable que haya formas de análisis o estrategias de análisis o técnicas de análisis, por ejemplo, mucho más cualitativas, que me parece interesante lo que tú dices, ¿no? Que la IA nunca te va a analizar lo que alguien no dice, ¿no? Que es algo que seguramente puede tener más importancia que lo que dice, ¿no? O sea, en este sentido tienes razón, pero al final hay dos preguntas. Una es, ¿cuánto tardará en hacer eso si alguien se lo enseña, si alguien le adiestra para hacerlo? Y la segunda cuestión Pero es... mi pregunta es, ¿en qué tienes que adiestrarle? ¿En cómo es Perico? ¿En cómo es Juana? ¿En por qué? No, al final, yo qué sé, todos hemos estudiado, ¿no? O sea, los que hemos hecho cualitativo, al final uno tiene una formación en semiótica o en lo que sea que lo puedes aplicar. Y la IA tiene la información de los 8 niveles de los 8 perfiles de personalidad de Eysenck y de las 20.500 teorías, eso lo tiene ya. Muchas que, claro, y otras miles de millones que nadie puede tener en su cabeza. La cuestión es cómo tú le dices a la IA que tiene que utilizar esa información, pero esto implica siempre un adiestramiento específico de un modelo, un ajuste de un modelo. Pero mientras esto sucede, si es que sucede, hay otra cuestión que a lo mejor muchas empresas se van a plantear, creo yo, que es, vale, es verdad que la IA no me va a dar información del tipo del feeling que me transmitía a mí alguien en una entrevista, ¿de acuerdo? Porque se va a limitar a lo mejor a analizar imágenes y se va a limitar a analizar una conversión de un audio a texto. Pero a lo mejor hay un cliente que dice, vale, no me lo dice, pero es que esto me vale, no sé, 1000 y esto me vale 1 euro. Y a lo mejor dice, ¿cómo?
Esto no es quali en el fondo. Bueno, es un análisis al final cualitativo, es decir, no estructurado. Entendamos cualitativo por análisis de contenidos no estructurados. Es un quali a lo mejor de baja calidad, pobre, pero... No, yo no lo sé si habrá ese tipo de clientes, pero puede haberlo. Que diga, yo prefiero invertir menos en aquella investigación que era tan costosa, que a lo mejor el retorno que me da no era tan valioso, e invertirlo en analizar mucha más cantidad de información, imagínate, incorporando contenidos de redes sociales, de reviews y tal, que no un cualitativo, porque ahora tengo, por ejemplo, para analizar millones de reviews de productos, tengo una capacidad analítica cualitativa para convertirlo cualitativo en cualitativo que antes no tenía, ¿no? ¿Esto cómo va a afectar a nivel de... Claro, y también cómo afectan los porqués con este mundo tan cambiante, porque hoy tenemos que igual mañana tenemos un teléfono que nos hace otras cosas que ni nos imaginamos. Voy a contar solo una anécdota. He hecho a principio de año un estudio internacional donde me piden que un foro online más entrevistas etnográficas, donde nos piden que moderemos el foro online, pero que no hagamos el informe. Sí de las entrevistas etnográficas porque eran presenciales. Es un cliente con el que trabajamos habitualmente y después tuvimos como 25 reuniones porque nos preguntaban, oye, por supuesto, era con una plataforma que te da respuesta a todo lo que le preguntes en 28 idiomas diferentes. ¿Y tú por qué crees que no sé qué, no sé cuánto? Y claro, como estamos hablando de un producto de alimentación español y tal, no solo tienes tu experiencia como investigador o investigadora cualitativa, sino tienes la experiencia del mercado porque conoces el producto, porque conoces la historia del cliente, porque conoces la marca, porque has hecho mogollón de investigación. Entonces, yo creo que ellos hicieron su informe maravilloso y me lo presentaron a mí a ver qué me parecía. Y dices, bueno, yo se lo podría haber hecho y se lo podría haber... Entonces, yo creo que estamos en ese punto, que existe la necesidad del quali para preguntar de formas diferentes y para entender un montón de cosas que de momento la IA no puede pensar por nosotros. Pero De los momento. también, ¿no? De momento. Nos quedamos en el de momento, ¿no? Bueno, yo le he preguntado al ChatGPT 20 veces y dice, no, yo no soy capaz de analizar los contextos, porque ¿qué vas a poner? ¿El contexto de todos los millones de personas del planeta? No. No, sí. Si le das el contexto, depende. Pero claro, ¿qué es el contexto? El contexto, hablamos de contexto como... relevante, ¿no? Quiero decir, cuando podemos al final hacer un alimentar un modelo. Pero es que en el cual hay cosas que no son de información relevante, porque decir, cuando llamas a 4 personas que teóricamente tienen un mismo perfil y haces un grupo y salen cosas diferentes. Entonces tú estás jugando con esos matices porque te interesan igual, te interesan esos matices al cliente. Pues claro, pero si Habrá quien no, claro. Habrá quien quiera información y sabemos que hay mucho cliente y sobre todo mucho en la investigación internacional que es no me cuentes historias. Vaya. Bueno, no me cuentes teorías, o sea, quiero hechos, ¿no? Claro. Incluso en el quali. Sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Sí, solo 2 palabras antes de dar paso a lo siguiente. Sí me gustaría hablar de las 20 preguntas de SOMAR, que eso no lo hemos dejado ahí, y sobre la nueva ley de inteligencia artificial que hay y que la Unión Europea ha sacado también la lista de preguntas para elegir proveedor. O sea, para elegir proveedor o para definirse, para saber dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Sí, a ver, esa a mí me parece una parte tremendamente interesante y que tiene que ver mucho con la ética, ¿no? Porque la elección de un proveedor marca mucho cómo ese proveedor se va a comportar. Al final estás dando tus datos, estás compartiendo información tremendamente confidencial y lo que antes con un NDA parece que ya lo habíamos solucionado, ahora pues se complica considerablemente porque no sabes hasta dónde va a poder llegar la difusión de esa información, ese conocimiento que estás compartiendo. En la elección y con esta línea de SOMAR, que además en I+A se va a presentar
y se va a poner a disposición, ¿no? Según tengo entendido, para que se pueda utilizar. Hay 20 preguntas que sí que van muy a la línea de qué es lo que debes tú preguntarle a un proveedor, a un partner, para poder empezar a trabajar con él. Muchas de ellas tienen que ver con la forma en la que trabajas, la forma en la que guarda esos datos, cómo está según las regulaciones y qué está haciendo dentro de sus procesos, cómo se va a integrar con tu tecnología y cómo cómo va a conseguir que funcione y cómo está con las nuevas regulaciones, sobre todo con la regulación de la Unión Europea, que sí que habla mucho de temas de criterios de transparencia, de cómo se están organizando sus algoritmos, cómo los estás defendiendo por detrás, cómo los estás montando y que tienes que tener muchísima claridad. Y desde el punto de vista ético, también haciendo aquí un poquito de spoiler, sí diría que, bueno, pues precisamente el Comité de Inteligencia Artificial de IMASA sí que ha creado, ha construido una serie de principios éticos que también van a ser publicados para que cualquiera pueda adherirse, que están trabajando sobre la línea de lo que un buen profesional, que no deja de ser lo que todos hacemos y debemos y nos comprometemos en el día a día, pero bueno, que siempre está bien tenerlos por escrito para que uno pueda sumarse. Sí, y fundamental, sobre todo, porque nosotros lo sabemos, pero los que van a contratar probablemente no. Me parece súper interesante el tema de la decisión. Incluso para los que nos dedicamos a ello, súper interesante. Son preguntas que te hacen reflexionar. En mi caso, decir, esto realmente no lo había pensado. ¿Qué os parece si para tener un momento para las últimas preguntas, que pasáramos, a no ser que queráis comentar algo más, que pasáramos a presentar el itinerario de formación del curso que comienza el 25 de abril? Víctor, tenemos una fecha, el 25 de abril en Madrid, el 2 de mayo en Barcelona. Está confirmada una tercera fecha en Madrid, que sería el 16 de mayo. Habrá otra edición también en Barcelona en el mes de mayo, pero todavía no está confirmada la fecha ni el lugar. Así que bueno, empezamos bien, ¿eh? Es una prueba más, ¿no?, de que hay mucho interés acerca de la formación dentro de este campo, ¿no? No me quiero extender mucho porque tenéis el programa en todas las comunicaciones de IMASA, el programa completo y desarrollado. Sí, contar un poco de dónde surge, ¿de acuerdo? Este programa surge dentro de la iniciativa del grupo de inteligencia artificial que tenemos aquí, a Jaime Agulló, que lo lidera. Es decir, bueno, uno de los pilares de este grupo es pues, el de la formación, ¿no? El ver cómo somos capaces, a través de la asociación, de compartir conocimiento dentro de este campo, ¿no? Y surgía también, esto es algo que ha trabajado mucho Jesús García a lo largo de los últimos años, ¿no?, de cómo creamos un itinerario formativo que ayude a la gente, que sirva un poco de brújula en cómo me oriento dentro de este mundo, que para la gente que estamos en investigación, pues no deja de ser un poco intimidante, ¿de acuerdo? Porque hay determinados conocimientos más tecnológicos que nos pueden resultar un poco alejados, ¿no?, y que vemos dentro de otras profesiones, pues eso, más tecnológicas, y que en realidad no debería ser así. Entonces, se estuvo buscando oferta formativa, hay un itinerario formativo ya hecho y también hay una selección de cursos de curación de contenidos que hizo también Mónica, con una experiencia que ella tuvo para dar con contenidos que sean relevantes dentro de este campo, pero seguía habiendo un vacío, que es el vacío de algún tipo de formación que esté un poquito más aterrizada a las tareas, a las habilidades que necesita un investigador de mercado. Y para eso pues, ha habido que construir un curso prácticamente ad hoc. ¿De acuerdo? Es un curso donde vamos a ver cómo aplicar las herramientas de inteligencia artificial, los conocimientos de inteligencia artificial, a los distintos procesos habituales en cualquier tipo de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un apartado donde vamos a ver la parte más asociada a lo que sería la fase exploratoria de una investigación o del research, otra parte más vinculada al trabajo de campo, sobre todo donde vamos a trabajar el tema de la extracción de datos, y hablaremos también cómo la parte de trabajo de campo
le va a afectar tanto a nivel de amenazas como oportunidades la inteligencia artificial. Hay una parte dedicada específicamente al análisis de datos, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver, bueno, en bastante profundidad qué es esto del procesamiento del lenguaje natural, cuáles son los recursos que tenemos a nivel de modelos, cómo generar un modelo de IA generativa, cómo utilizar los modelos ya existentes a través de las APIs de una forma un poco más sofisticada, por ejemplo, para categorizar contenidos, y una última parte que será de reporting, cómo hacemos innovación con esto de la inteligencia artificial a nivel de reporting, tanto de la generación de conclusiones, por ejemplo, cómo a partir de datos generamos con IA generativa conclusiones, como algo un poco más innovador, no lo quiero desvelar todo, ¿no? Que sería convertir un informe de resultados tradicional en un chat, ¿no? Que el cliente pueda consultar. Y básicamente va de esto el curso. Bueno, la verdad es que es súper interesante. Pues sí, es muy recomendable, ¿no?, poder asistir a las primeras sesiones que son introductorias. Bueno, sí, no lo son tanto totalmente, porque dan mucho detalle y esa parte puede ayudarte a decidir luego, ¿no?, en qué otras partes del curso quieres focalizarte para lo que tú necesitas en tu día a día. Para especializarte, efectivamente. O sea, la idea es que sea introductorio, que nos permita tener el abanico de, a día de hoy, ¿no?, todo lo que se puede hacer, y también tiene la idea de ahorrarnos un poco de trabajo, ¿no?, en dar un poco de palos de ciego con cosas que luego realmente no son muy aplicables a nuestro sector, en nuestras tareas habituales. Sí, yo creo que además es una forma de homogeneizar la formación, ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos estado en este punto de, del mismo sector, tener la oportunidad de acercarnos a la IA desde la propia investigación, ¿no? Yo creo que desde autónomos, freelance, grandes empresas, pequeñas empresas, todo va muy rápido y yo creo que es muy interesante, la verdad. Ese es un punto bastante interesante porque en medio de todo este lío, ¿no?, en el que estamos todos metidos, con todos los impactos que tenemos, los incidentes legales, por las medidas que implican, al final te pierdes un poco. Si quieres ir a un ecosistema o necesitas saber qué tecnologías quieres empezar a utilizar, tampoco sabes muy bien por dónde ir. Entonces, en este punto el asociacionismo, ¿no?, o el poder estar mucho tiempo con colegas que están en la misma situación que tú, te ayuda mucho a discernir por qué herramienta utilizo. Hay 300.000 ya, o sea, ya no caben. Sería imposible, creo, que dibujarlas. Pues, ¿cuál estás tú probando? ¿En qué esto funciona? ¿En qué no? Pues mira, está probado, no sirve para nada, o al menos a mí no me ha servido. O sea, que creo que, aparte de la formación, es muy útil el encuentro de perfiles en lo que es nuestro. Sí, porque seguramente nuestras inquietudes no son las mismas de un delegado de ventas de un concesionario de coches, que seguramente la necesita, pero necesita en otros ámbitos, o alguien que necesita hacer leads para comunicar a sus clientes otras cosas. ¿No? Vale, fenomenal. Quizás os parece que pasemos a las preguntas de la audiencia. A ver si me pongo las gafas y veo. Bueno, sí, no está tan mal. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta desde aquí dentro o leo las preguntas de aquí. Dice, buenas tardes. ¿Podrían facilitar info sobre el curso de IMASA el 16 de junio en Madrid? El 25 de abril está cerrado. Sí, es el 16 de mayo, realmente. Si me he equivocado yo, quizás decirlo, ¿no? 16 de mayo. Está en la web. En la web, de hecho, está toda la información. Vale. No sé si a lo mejor quería algo de detalle sobre la pregunta. La pregunta sobre detalles del curso, porque lo que hemos visto ahora, ¿no? Sí. Bueno, ahí están hablando de ¿podrías facilitar info sobre el curso? El programa completo, súper detallado, está también en la web de IMASA. O sea, no es un programa solamente, digamos, de objetivos y tal, sino que está detallado y concretado todos los contenidos que se van a ver durante la sesión. Son 5 horas, haremos un pequeño descanso, 4 horas y media, que van a ser muy intensivas, muy intensivas. Hay que llevar ordenador, enchufe, tendremos. Tendremos, creo, sí. Y dan café. Y dan generador que y café, y dan café. Cafeína, café. Efectivamente, se va a necesitar cafeína, sí. Sí, ¿no? Se van a necesitar cafeína. A ver, yo, tal y como lo hemos pensado el curso, es justamente, igual alguien ve el programa y puede decir, ostras, esto me viene muy lejos, ¿no? O puede ser muy complejo. Es
La idea, no lo conseguimos, pero es justamente lo contrario, es desmitificar aspectos que podemos ver un poco intimidantes como la programación, porque hoy programar no es lo mismo que programar hace 2 años, ¿de acuerdo? Hoy se requieren unas nociones mucho más básicas que son igualmente necesarias para poder avanzar dentro de este campo, ¿no? O a lo mejor alguien puede imaginarse que generar o tunear un modelo largo de lenguaje, como puede ser el propio GPT-4 o Llama, cualquiera de los grandes modelos largos de lenguaje, es algo complejo, y no lo ves, ¿no? O generar modelos de clasificación de textos. Hoy tenemos herramientas para hacerlo, soluciones, digamos, ya prepaquetadas para hacerlo en muy poco tiempo, sin prácticamente recursos económicos y recursos computacionales, ¿no? Y bueno, la idea es esto, ver qué herramientas, hacernos un poco una visión general de qué herramientas podemos utilizar e inspirarnos, pues la idea también es inspirar para ver cómo estas nuevas soluciones nos permiten también a nosotros innovar dentro del campo de la investigación. Tendemos a pensar en cómo resolvemos lo que estamos haciendo, y eso está bien, pero yo creo que sobre todo la inteligencia artificial lo que abre puertas es para hacer cosas en el sector de la investigación que nunca nos habíamos planteado hacer porque eran realmente complejas. Impensables. Estoy pensando en aplicar técnicas de computer vision, ¿no? Que antes lo veíamos, por ejemplo, esto de las zonas calientes, con las gafas de realidad virtual, a ver dónde mira la gente. Bueno, esto hoy con computer vision es que lo resuelves en cuestión de minutos, donde la gente se para, donde la gente mira, de una forma mucho más sencilla, ¿no? O cosas que también seguramente en mi campo, en las redes sociales, prácticamente descartabas, ¿no? Como era analizar la presencia de marcas, no solo en imágenes, sino en vídeos. Hoy es perfectamente posible, ¿no? O cómo analizar también en las redes sociales, que ha sido un gran avance, cómo convertir el audio de los vídeos a textos para poderlo analizar y poder buscar dentro de esos audios, ¿no? No solamente es ver cómo hacemos mejor lo que hacemos, que también, de acuerdo, como se está haciendo en todas las industrias, sino que nos sentemos y tengamos unas herramientas que creo que sería bonito para que la gente diga, ostras, esto no se me había ocurrido hacerlo porque era implanteable, pero ahora sí se puede hacer, ¿no? Pero interesante, creo que... ¿Hay una pregunta? No, pero no quiero tampoco quitar a los que están desde fuera. Bueno, pues entonces aprovecho. Al principio habéis lanzado el que nos hiciéramos unas determinadas preguntas y yo, en base a lo que habéis estado diciendo, he intentado contestarlas en ese sentido y es parte de mi pregunta. Y es que, bueno, como apuntaba Mónica, es cierto que la inteligencia artificial generativa no está en la inteligencia artificial. Lo que sí que es la democratización y entonces esa extensión que estabas contando en los contenidos tan interesantes del curso. Pero, y preguntabais sobre los skills. ¿Cuáles son los skills que hacen falta? Bueno, pues si cuando salió ChatGPT, si no me equivoco, debió salir sobre octubre, noviembre o algo así del 22, ¿no? Si alguien cogió de repente y montó sus planes estratégicos de, ostras, con esto vamos a empezar a cambiar, vamos a hacer la transformación digital de nuestra empresa de investigación o de lo que sea, pues apenas 3 o 4 meses después salió 4.0, que lo que hacía hubiera dejado lo otro en algo de risa. Entonces, la pregunta, ¿qué skills hacen falta? Pues fundamentalmente capacidad de adaptación. ¿Y eso qué significa? Tener una base muy sólida y muy amplia de background del campo en el que te estés moviendo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, antes decía, tú coges y antes decías, oh, es que voy a tener que saber Python o voy a tener que saber R para esto, pero si no, no tiene ningún problema. Ahora mismo pones a hacerte y pones a programar algo en Python a ChatGPT y te lo hace niquelado. O sea, que dices, pues mira, no tenía ni idea. Pero está pasando una cosa en el mercado laboral y para mí esto enlaza con el tema de la ética también que decís. En vez de liberarse los perfiles de baja cualificación y experiencia, lo que se están liberando son los perfiles senior, claro, porque son más caros. Entonces, en lugar de quedarme con el senior que demanda y supervisa las tareas de junior que hará la inteligencia artificial, me quedo con el junior para que la inteligencia artificial haga las tareas del senior. Eso es lo que está pasando. O sea, podemos intentar cerrarnos
los ojos y taparnos como los niños pequeños, ¿no? Que se tapan ellos los ojos y se creen que ya no les ves, pero eso es lo que está pasando. Entonces, y luego hacíais otra pregunta sobre si Quanti, o sea, si ayudaba más a Quanti o a Quali. Ayuda a todo. O sea, efectivamente, en las tareas habituales del Quali, pues te va a ayudar a generación de escenarios, a creación de cuestionarios, reconocimiento de voz, transcripciones de todo, hacerte resúmenes. Pero es que en Quanti, pues lo que estábamos diciendo, todo lo que tengas de trabajar con grandes bases de datos, pues necesitas menos conocimientos técnicos de tratamiento y visualización de datos. O sea, que yo creo que va a ser absolutamente en todo. Y sí que existe un código ético que muchas veces nos olvidamos. Y con el tema también de los inicios de Internet también pasó. Sí tenemos un código ético, que es la ética tradicional. No todo lo que se puede hacer es ético que se haga. Y todo lo que no es ético hacer en un entorno que no tenga que ver con la inteligencia artificial, no es ético con la inteligencia artificial. Y para mí el mayor riesgo es la destrucción del origen. Lo que tenemos de inteligencia artificial y lo que vamos a tener viene alimentado y viene entrenado por conocimientos previos. Hace poco salía la noticia de que se iba a sacar un diario hecho enteramente con inteligencia artificial. Y es completamente nuevo, por eso. Entonces, de repente coges y dices, sí, pero ¿qué va a pasar cuando hayan cerrado todos los medios informativos que tienen un enviado especial en Gaza o en Tel Aviv o en Kiev, porque no les resulta rentable, porque no son capaces de competir con el medio de inteligencia artificial? ¿Cuál será el origen de las noticias de Gaza, Kiev y Tel Aviv? Y eso lo digo por noticias, pero lo digo en general para todos. Cuando salió el libro digital, todos pensamos que los libros iban a desaparecer. Y el libro digital es un tanto por ciento muy pequeño del mercado de los libros. Es decir, no deberían, sí, podría, igual hay un mundo en el que se configure que las noticias te las haga la inteligencia artificial, pero qué gran error que no haya un criterio humano para poder resolver el sesgo y de dónde sale la noticia y quién lo ha contado. Es lo que pasa en nuestro sector también, ¿no? Es decir, pues sí, una entrevista la puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera la puede hacer, pero hay gente que es especialista en eso y es como decía Mónica, es decir, no podemos saber de todo, tenemos que saber de lo nuestro, de lo que estamos trabajando, cuál es la flexibilidad y la elasticidad en la que la inteligencia artificial nos puede ayudar y sobre todo nuestra misión es el tema de la ética, la privacidad. Por eso estamos en I+A, por eso estamos en ESOMAR algunos, y por eso nos importa tanto cuando utilizamos la IA. Lo confidencial sigue siendo confidencial con y sin la IA, la misma confidencialidad y mucho cuidado porque no podemos jugar a entrenar modelos en los que no nos han llamado para hacerlo. Yo estoy de acuerdo. O sea, el destrozo en la fase de transición va a ser enorme, va a ser devastador. Va a ser devastador, porque además cambia paradigmas para los que no estábamos preparados. Tú lo has dicho, resulta que se prescinde antes de los perfiles ultra cualificados, cuando pensábamos que se iba a prescindir de los trabajos manuales, ¿no? Nos cambia, esto no lo teníamos, digamos, no lo teníamos en el radar. Esto sucede, este destrozo se va a producir y esa fase de transición será compleja. Igual lo de los libros, ¿no? Pero igual un buen ejemplo, o si queremos plasmar algo en la conversación de optimismo, sería el de la producción audiovisual, ¿no? Cuando surgieron aquellas fórmulas del tema del pirateo, de los emules y tal, todos dábamos por hecho que efectivamente los cines morían, muchos cines murieron, pero nos daba, o sea, asegurábamos que esto al final acabaría con la industria de la producción audiovisual. Y la realidad es que hay más industria audiovisual que nunca porque hubo una fase de transición de destrozo y luego surgieron otros modelos, ¿no? Yo creo que para todos al final esto se acabará reinventando y a lo mejor, pues, hombre, la transformación es tan gigantesca como que dentro de 5 años no estamos hablando de cómo formarnos en inteligencia artificial, sino en cómo formarnos en llevar
tractores o cómo plantar o cultivar. Pues sí, nos reímos, pero puede ser que sea a lo mejor el escenario, ¿no?, al que nos lleva este nuevo mundo. Bueno, vamos a ver. No, pero sí estoy de acuerdo que en la fase de transición va a ser un destrozo, ¿no? Voy a leer dos preguntitas que estaban ahí fuera en el hiperespacio. Una dice: en la actualidad, les voy a leer las dos seguidas para que podamos contestar. En la actualidad, ¿cómo están incorporando los institutos de investigación la IA? Muy interesantes las aportaciones. Y luego lo que pregunta Jacobo, que no lo puedo ver porque no está entero, ¿me lo puedes poner? Vale. O sea, no se ve la parte de arriba de donde comienza su pregunta. Mira, lo que van viendo, A ver, mira, os leo. Sí. Lo leo, pero no se Dice: ve. muchas gracias a los tres. Ha sido una charla realmente interesante, sin exageraciones, pausada, informativa y bastante aterrizada en el suelo, en un mundo en el que cada novedad y cada día parece que ya cambia todo para siempre. Y donde todo el mundo Quiere ser pionero en quiere ser pionero en decirlo. Todo necesita un proceso de cambio, de aprendizaje, de ensayo y error y adaptación a las herramientas de IA a cada sector y a cada empresa. Dicho esto, una consulta. Y ahí es donde te pongo la pregunta. ¿Podéis ampliar la idea que comentáis de que en pymes puede ser más sencillo implantar la IA en investigación de mercados? ¿Consideráis que al final el precio va a imponerse a la precisión de los investigadores humanos en el cualitativo y a cambio de más información y datos? Gracias. A ver, yo voy a... Y también contestando un poco a lo que estaba preguntando. A ver, y a lo mejor es una sensación demasiado idílica. Nosotros somos trabajadores del conocimiento y los clientes lo que quieren es saber qué hacen los humanos, o sea, las marcas quieren saber qué hacen los humanos, qué hacen los consumidores. Entonces, yo veo una situación en la que el humano tiene que estar por delante de lo que es la tecnología. Y eso tendremos que ir viendo poco a poco cómo vamos a empezar a trabajar y cómo vamos a ir controlando para que esa tecnología nos ayude. Cuando se lanzó el Excel, todos los departamentos financieros se iban a cerrar en el 87. Todo el mundo iba a cerrar porque el Excel iba a acabar y la calculadora iba a acabar con todos los profesores de matemáticas del planeta. No es el caso, ¿no? Entonces, disrupciones tecnológicas pues hacen que efectivamente nos movamos, que nos tengamos que colocar. Haremos así con la alfombra, los que tenemos hecho la alfombra bien, los que no, pues tendremos que ver a qué nos dedicamos o dónde lo hacemos. Pero ese trabajo se va a hacer exactamente igual en una pyme o como en una gran empresa, porque al final no dejamos de ser profesionales del contexto. Claro. Y la necesidad del humano es innegable. Y si dejamos, y en nuestra mano está que sea la IA la que lo decida, pues mal hemos hecho y mal camino hemos Totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta por aquí en la sala. Estaba el tema del precio. Sí, perdón, sí. Las pymes. Sí, el de las pymes que ha contestado de alguna manera ella, ¿no?, que es un poco para todas, ¿no? El tema de lo de los precios, la verdad es que yo no lo sé, pero sospecho, si vemos la trayectoria de lo que ha sucedido con el cualitativo en los últimos 20 años, sospecho que el precio va a seguir teniendo un peso importante. Un peso importante. ¿No? El hecho de que hoy los focus group se paguen, ¿no?, a la mitad de lo que se pagaban hace 20 años. Pero eso es por otros motivos, porque eso es antes de la inteligencia artificial, eso es por otros motivos. Quizás, ¿Tú crees? ¿no? Seguro, vamos. Yo soy cual desde hace un montón de años. Yo creo que sí, sería motivo de otra charla que tiene que ver con los movimientos del mercado, con lo que se busca. Creo que sí, entramos en una etapa diferente donde el precio también es importante, pero bueno, el tiempo que nos ahorra la inteligencia artificial nos da para darle mayor valor a lo que estamos trabajando, pero bueno, yo creo que eso sería como otro capítulo complicado, ¿no? Y hay una pregunta más por aquí, la última, y cerramos, si os parece. Sí. No sé si te contesto. Realmente está claro que el mundo evoluciona rápidamente y la investigación de marketing o de mercados no puede quedarse atrás. Recuerdo que hace años, en los inicios,
trabajamos con la base operativa de entrevistas personales, luego pasamos a entrevistas telefónicas en hogares, luego ya eran entrevistas telefónicas pero a teléfonos personales, y ahora ya estamos en online. Y después de esta fase online, ahora estamos ya hablando de la inteligencia artificial. Bueno, esto va a ser, promete ser un cambio ya tremendo. Ahora bien, en mi opinión, con todo lo que queramos decir, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, una magnífica herramienta, pero una herramienta. Las herramientas hay que utilizarlas. Alguien tiene que ponerla en marcha, alguien tiene que decir qué es lo que quiero obtener y alguien tiene que darle a esa herramienta el material para que trabaje, porque si no, difícilmente podrá llegar a algún tipo de operatividad. Entonces, la validez de los datos que nos dé la inteligencia artificial también dependerá de quién se lo vaya a pedir y cómo y de qué manera se le den los datos necesarios para que ella pueda funcionar. Evidentemente, los datos pueden ser distintos. Pueden ser datos estadísticos, pueden ser datos puramente de observación, pueden ser los datos que sean, pero hay que darle información. La inteligencia artificial no trabaja por sí sola. Alguien tiene que darle la información necesaria para que opere y para que trabaje. Y en ese sentido, yo con todo respeto, los veo con más dificultad quizás a la investigación cualitativa, porque para darle esa base de datos a la inteligencia artificial, la investigación cualitativa, que siempre trabajamos con pequeñas muestras, es más difícil tener un modus operandi sobre una base suficientemente importante como para que los resultados obtenidos sean finalmente válidos. Pero realmente se abre una nueva puerta y será estupendo ver en los próximos años cómo va evolucionando esto. No me lo quiero perder. Estoy de acuerdo. Abres un melón que es interesante también, que también tiene que ver con nuestra industria. Si la inteligencia artificial sigue evolucionando, por ejemplo, dentro del campo predictivo, nosotros vivimos de las preguntas, de las dudas que tienen los clientes, no solamente de las preguntas, sino de la necesidad de información. Si la modelización es capaz de dar respuestas a los clientes saltándose a nosotros como profesional, a lo mejor también tenemos menos trabajo. Quiero decir, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Bueno, sondeos que se pueden hacer trackings, ¿no? Que se hacen de forma muy periódica, a lo mejor semanal o quincenal o incluso diario, ¿no? Si hay modelos que son capaces de predecir qué va a suceder, cuál va a ser el resultado con una fiabilidad más alta, a lo mejor ya no necesitamos hacerlo cada semana, sino cada 15 días, ¿no? O cada mes. Entonces será interesante ver también cómo evoluciona. Aquí hay una pregunta que sería motivo de otro e-talks, que dice, ¿ven posible una estructuración entre las herramientas de investigación de IA y otras herramientas del data analysis, de la etnografía digital, la etnografía tradicional para triangular hallazgos, y generar insight? ¿Es posible o viable? Bueno, vamos a sentarnos a hablar sobre todos esos temas con unas cañas, si queréis, al final. Totalmente. Creo hemos llegado al final. No sé si os queda algún matiz o algo que decir. Pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Y la verdad es que este tema habrá que repetirlo más veces porque dentro de un mes y medio van a haber muchos cambios, ¿no? Seguro. Muchas gracias, Alejandra, Mónica. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.